El reino de Dios, entendiendo su significado y cómo vivirlo hoy. En este video profundizamos sobre el reino de Dios, un concepto central en la enseñanza de Jesús que impacta profundamente nuestra vida espiritual. Descubre lo que significa vivir bajo el reino de Dios, cómo se refleja en nuestras acciones diarias y cómo podemos ser parte de este reino eterno. Hablaremos de las Escrituras, el papel de Jesús como Rey y cómo el reino de Dios nos invita a vivir con amor, justicia y esperanza. No te pierdas este contenido transformador para tu vida cristiana. El reino de Dios, entendiendo su significado y cómo vivirlo hoy. El reino de Dios es uno de los temas más fundamentales y poderosos en la enseñanza cristiana. A lo largo de los evangelios, Jesús habla repetidamente sobre este reino, no solo como un concepto abstracto o un lugar futuro, sino como algo que ya está en acción y disponible para todos los que elijan vivir bajo su gobierno. En este artículo, exploraremos qué es el reino de Dios, cómo se manifiesta en la vida de un creyente y cómo podemos vivir en él hoy. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el dominio de Dios sobre todas las cosas. En el Antiguo Testamento, la idea del reino de Dios estaba asociada con el gobierno soberano de Dios sobre el mundo, especialmente en lo que respecta a su pueblo, Israel. Sin embargo, con la llegada de Jesús, el concepto del reino de Dios adquirió una nueva dimensión. Jesús enseñó que el reino de Dios no solo es algo que vendrá en el futuro, sino que ya ha comenzado en el presente con su venida. En Marcos 1:15, Jesús proclamó: "El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio". Este versículo indica que el reino de Dios no es solo un concepto futuro, sino una realidad presente. Jesús trajo consigo el reino de Dios a la tierra, y a través de su vida, muerte y resurrección, inauguró este reino de manera definitiva. El reino de Dios es un reino espiritual. Uno de los aspectos más importantes del reino de Dios es que no es un reino físico o terrenal, sino espiritual. En Lucas 17, 20-21, Jesús dijo: "El reino de Dios no vendrá de manera que se pueda observar, ni dirán, aquí está, o allí está. Porque el reino de Dios está en medio de ustedes". Jesús señala que el reino de Dios no se trata de un lugar geográfico o un gobierno humano, sino de la presencia y el dominio de Dios en los corazones de las personas. Esto significa que el reino de Dios se manifiesta cuando las personas permiten que Dios gobierne su vida. En lugar de buscar un cambio político o social, el verdadero cambio comienza en el corazón humano. El reino de Dios es un lugar donde la justicia, la paz y el amor de Dios se hacen visibles en la vida de los creyentes. El reino de Dios en la práctica, vivir como ciudadanos del reino. Si el reino de Dios es un reino espiritual, ¿cómo podemos vivir como ciudadanos de ese reino? Jesús nos dio una serie de enseñanzas que nos muestran cómo se ve una vida que refleja los valores del reino de Dios. Vivir en amor. El amor es el principio central del reino de Dios. En Mateo 22, 37-40, Jesús resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no es solo un sentimiento, sino una acción. En el reino de Dios, se espera que amemos a Dios y a los demás de manera tangible, mostrándoles compasión, perdón y gracia. Practicar la justicia. El reino de Dios también es un reino de justicia. En Mateo 5:6, Jesús dice: "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados". Los ciudadanos del reino de Dios deben anhelar y buscar la justicia en todas sus formas, en la sociedad, en la economía, en las relaciones personales, y en cómo tratamos a los demás. La justicia del reino de Dios no solo busca el castigo del mal, sino la restauración y el bienestar de todos. Ser humildes y servir a los demás. En el reino de Dios, la humildad es una virtud central. Jesús enseñó que el que quiera ser el mayor debe ser el siervo de todos, Mateo 23:11. En lugar de buscar el poder y la gloria personal, los seguidores de Jesús están llamados a servir a los demás con humildad. En lugar de imponer su voluntad sobre los demás, el reino de Dios es un reino donde el liderazgo se muestra a través del servicio y el sacrificio. Buscar la paz. La paz es otro valor central del reino de Dios.
En Mateo 5:9, Jesús declara, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los cristianos son llamados a ser agentes de paz en un mundo marcado por la división y el conflicto. Esto no significa que debamos evitar las confrontaciones necesarias, pero sí que debemos buscar la reconciliación, el entendimiento y la unidad en todas nuestras relaciones. El reino de Dios y su futuro cumplimiento. Aunque el reino de Dios ya ha comenzado, no se ha manifestado en su plenitud. En el futuro, cuando Jesús regrese, el reino de Dios será completo, y todas las cosas serán restauradas bajo su soberanía. En ese momento, el reino de Dios será un reino visible y eterno, donde no habrá más dolor, sufrimiento, pecado ni muerte. En Apocalipsis 21:1-4, se describe este futuro reino de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Este es el final glorioso del reino de Dios, un reino donde todo estará en perfecta armonía con Dios. ¿Cómo vivir el reino de Dios hoy? Vivir el reino de Dios hoy significa vivir bajo el gobierno de Dios y permitir que su voluntad se haga en nuestra vida. A través de la oración, la lectura de la palabra y la obediencia a los mandamientos de Jesús, podemos participar activamente en este reino. También significa ser testigos de su reino, compartiendo el amor, la paz y la justicia de Dios con el mundo que nos rodea. El reino de Dios es una realidad presente y futura. Aunque ya hemos comenzado a vivir bajo su soberanía, esperamos su cumplimiento pleno cuando Jesús regrese. Mientras tanto, estamos llamados a vivir como ciudadanos del reino de Dios, buscando su justicia, amando a los demás, sirviendo con humildad y siendo agentes de paz. Que cada uno de nosotros pueda experimentar la transformación que trae vivir bajo el reino de Dios, y ser una luz para aquellos que aún no lo conocen. Gracias por ver este video y que Dios te llene de abundantes bendiciones.